Buenos días y Dios le bendiga a todos los hermanos en este día lunes 27 de abril. Decidí hoy hacer un pequeño estudio am, y decidí hacerlo añadir una parte más a la serie de la seguridad eterna del creyente o la preservación de los santos, ¿verdad? Como me gusta decirlo. Y hoy vamos a hablar de un tema que tocamos anteriormente, pero quiero entrar un poquito más de lleno. And so today we are going to talk a little bit about the eternal security of the believer, or as I prefer to say it, is the preservation of the saints. And we're going to touch on something that we've talked about before, but I'm going to expound a little bit more on it today. Y vamos a tratar de refutar una de las objeciones en contra de la doctrina de la gracia, de la seguridad eterna del creyente. Y una de esas objeciones la sacan de Apocalipsis 3:5. And I'm going to try to refute one of the objections that is presented against the doctrine of grace, of eternal security, and it comes out of Revelation 3:5. Ahora, yo quiero aclararle a ustedes que el hecho de que se utilice Apocalipsis 3:5 para objetar la doctrina de la seguridad eterna no quiere decir que la Biblia esté refutando la doctrina. Yo les voy a demostrar que las personas que toman Apocalipsis 3:5 sencillamente están reinterpretándolo para su beneficio, para supuestamente refutar o para objetar en contra de la doctrina de la seguridad eterna. I want to mention that the fact that Revelation 3:5 is used to object against the doctrine of eternal security does not mean that Revelation 3:5 objects against the doctrine of eternal security. Anyone can take any verse from the Bible, reinterpret it, and make it say whatever they want. And I'm going to demonstrate that. Y dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Revelation 3:5 reads, He that overcomes, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Vemos que dice, no borraré su nombre del libro de la vida. We see that it says here, I will not blot out his name out of the book of life. Bien. Los que objetan en contra de la seguridad eterna del creyente discuten o arguyen, el argumento de ellos es, bueno, aquí dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, es posible borrar el nombre de una persona del libro de la vida. And so the objection goes something like this. Since it says here that I will not blot out his name out of the book of life, the argument goes, since a name can be erased from the book of life, then a believer's name can be erased from the book of life, and they can lose their salvation. Lo primero que quiero aclarar es que
A primera vista, eso es lo que parece decir. I want to clarify something. At first look, that's what it appears to say, right? El problema es que inmediatamente estamos introduciendo a los creyentes ahí como si fuera una amenaza contra los creyentes. The first thing I want to point out also is that they introduce believers there as if this was a threat, a warning against believers. Y vamos a hacer un pequeño análisis. Si usted, y eso lo puede hacer usted también, esto no se requiere, usted no necesita ser un erudito. Usted puede buscarse un léxico griego y ver la Biblia paralela en griego, que en esta parte donde dice no borraré, la palabra no, en el griego, esa palabra ahí en ese versículo está compuesta de dos palabras griegas. La primera es u y la segunda es me. Y las dos significan no. Y en el griego clásico, en el griego bíblico, cada vez que se usa el no dos veces, o sea, un doble negativo, una doble negación, está enfatizando una negación absoluta sin excepciones. Está dejando saber que en lo absoluto no será así, sin excepción alguna. Okay. The first thing I want to show you here is, and you can do this at home, you can use your own Greek lexicon and use a parallel Greek Bible. You don't need to be a professor of theology or linguistics for this. You can rely on those who have done the work for you already. And in the Greek, this word not, I will not, in the Greek is composed of, in this passage, two words, ou, me. And both of them mean no. Ou means no, and me means no. When in the classical Greek, in the biblical Greek, a double negative, a double negation is used, it emphasizes a strong, absolute, without exceptions, negation. No exceptions. It's absolute, it's final. Entonces, si está enfatizando un negativo, hermanos, lo que está dejando aquí saber no es una amenaza para el creyente, sino un aliento, una consolación para el creyente, de que su nombre no será borrado del libro de la vida. So in this passage, rather than a warning or a threat to believers, it is more a consolation, an encouragement to the believer, that we are promised that our names will never be erased out of the book of life. That is what this passage is saying. Eso es lo que este pasaje está haciendo, hermanos, haciéndole una promesa al creyente. Es una garantía. Ahora, la última vez habíamos discutido esto brevemente desde el punto de vista de Primera de Juan capítulo 5. The last time we had briefly discussed this from 1 John 5, that point of view from there. Y si leemos en el versículo 1, en el versículo 4 y en el versículo 5, ¿ok? Acuérdese que Juan es el autor de Apocalipsis. Y en Primera de Juan él nos deja saber exactamente qué es un vencedor. Porque para muchos un vencedor es uno que hace mucho esfuerzo, uno que vence la tentación, uno que hace muchas obras, uno que ayuna, uno que resiste, uno que persevera. Y yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. Yo estoy de acuerdo que si uno es verdaderamente un vencedor, se demostrará por su perseverancia. Pero la perseverancia no es el medio de salvación. La perseverancia no es lo que nos hace vencedores.
sino que perseveramos porque somos vencedores. Esa es la idea. Y lo voy a probar por 1 de Juan capítulo 5. And when you read 1 John 5 verses 1, 4, and 5, you're going to see John is the author of Revelation. And he defines for us what an overcomer is. Because a lot of times when you ask people, what's an overcomer? They're going to tell you somebody who is strong in the faith, somebody who does a lot of works, somebody who perseveres, somebody who does a lot of good deeds, and he overcomes temptation, and he does a lot of fasting, and he's very pious. And I'm not against that. I believe that those are characteristics of an overcomer. But you are not an overcomer because you persevere or do good deeds. It's the other way around. You persevere and you do the good deeds because you are an overcomer. Now, you don't have to take my word for it. We're going to see what John says. He was inspired by the Holy Spirit to put these words here. So we're going to believe the Holy Spirit. Usted no tiene que creer mis palabras. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que usted no tiene que creerme a mí. Créale al Espíritu Santo. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Okay? Vamos a parar ahí para no complicarlo. 1 John 5, verse 1. Whoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. I'm going to stop right there. Porque me quiero enfocar en que el que cree en Jesucristo es nacido de Dios. I just want to focus on one fact here. He who believes that Jesus Christ, or he who believes in Jesus Christ, is born of God. Okay? Es nacido de Dios. He's born of God. Ahora, mire lo que dice de todo el que es nacido de Dios. Let us see what it says about all who are born of God. Versículo 4, verse 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Vio eso? Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Qué dijimos al principio? Que todo el que cree en Jesucristo, el que tiene fe en Jesucristo, que lo confiesa como el Cristo, ese es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya mismo hacemos un análisis sencillo, básico. So, we saw here in verse 1 that those who believe in Jesus are born of God. Now, verse 4, let us see what it says about those who are born of God. For whatsoever is born of God overcomes the world. See the word overcome? If you overcome the world, it's because you were born of God. And if you were born of God, it's because you believed in Jesus Christ. And this is the victory that, here's the word again, overcomes the world, even our faith. So it's saying exactly what verse 1 is saying. If you have faith in Jesus, then you are born of God. And now it adds, if you're born of God, you overcome the world. Es muy sencilla la lógica que está usando Juan aquí. Nuestra fe es la que vence al mundo, nuestra victoria. La lógica de Juan es, si usted tiene fe en Jesucristo, usted es nacido de Dios. Y usted vence al mundo porque es nacido de Dios. Vamos a hacerlo al revés. Usted vence al mundo porque es nacido de Dios. Y usted es nacido de Dios porque usted cree en Jesucristo. Entonces, al fin y al cabo, son todos aquellos que creen, aquellos que tienen fe en Jesucristo, los que son vencedores. So in the final analysis, it is those who have faith in Jesus, those who believe in him, they are the overcomers. They overcome the world. Versículo 5.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Verse 5. Who is he that overcomes the world but he that believes that Jesus is the Son of God? Nuevamente Juan lo repite. Ahora, esa idea de Juan, mejor dicho, del Espíritu Santo, vamos a traerla a Apocalipsis 3:5. So that idea of John, or not John, but the Holy Spirit, let's bring it to Revelation 3:5. Cuando dice el que venciere, ¿qué usted cree que está diciendo ahí en Apocalipsis 3:5? When it reads here in Revelation 3:5, he that overcomes, what do you think it's saying? The Holy Spirit said something in 1 John chapter 5. El Espíritu Santo dijo algo en 1 de Juan 5. Básicamente lo que está diciendo Apocalipsis es que el que cree en Jesucristo es nacido de Dios y por lo tanto vence el mundo. En el análisis final, el que cree en Jesucristo, su nombre no será borrado del libro de la vida. Revelation 3:5, he that overcomes. The same idea as John's idea. He who believes overcomes. He who believes in Jesus is born of God, and as such, he overcomes the world. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Aquellos que creen en Jesucristo ya son victoriosos. Ya ellos, por ser nacidos de Dios, vencen al mundo. Y sus nombres no serán borrados del libro de la vida. No porque pueden vencer al mundo, sino porque han creído en Jesucristo. Vencer el mundo es sencillamente la evidencia de que han creído en Cristo. So to overcome the world means that you believe in Jesus. Overcoming the world is the evidence that you believe in Jesus. And your name will not be erased out of the book of life. Now, it's not going to be erased because you have overcome, because you can overcome the world. It's not going to be erased because you believe in Jesus. Overcoming the world is the evidence that you have believed in Jesus. That is what Revelation 3:5 is teaching. It's giving us hope. It brings consolation in the midst of persecutions and afflictions. Apocalipsis 3:5, hermanos, lo que nos trae es esperanza. Nos da consuelo en medio de las persecuciones. Esa es la idea de Apocalipsis 3:5. No es la de añadirle insulto a la herida. Revelation 3:5's purpose is not to add insult to injury. It's supposed to bring healing to those who are already injured by the world. El propósito de Apocalipsis 3:5 es el de traerle sanidad a los creyentes que ya han sido heridos por el mundo. Estamos viendo, hermanos, el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de gracia y es un Dios que trae paz. The God that you and I serve is a God of grace. He's a God that brings peace. Y encima de todo esto, Él te da la fuerza para poder vencer. Above all of this, He gives you the strength so you can overcome. You see how this goes? Pero no me voy a quedar ahí, hermanos, porque hay otros versículos que no hemos discutido que se usan para objetar contra la seguridad de contra la doctrina de la seguridad eterna. So I'm not going to stop there because I'm going to show you other verses that are used to object against eternal security. Y esos versículos son Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8. Dicen, o mejor dicho, hermanos, estos no son los versículos que usan para refutar, pero que yo los voy a usar para fortalecer lo que acabo de decir, para respaldar lo que acabo de decir. So let me correct myself. Revelations 13:8 and 17:8 are passages that I'm going to use to back up or confirm what I have just said. En el
Apocalipsis 13:8 dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra a la bestia, ¿ok? Van a adorar la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. En otras palabras, que los que adoran la bestia, sus nombres no están escritos en el libro desde la fundación del mundo. El capítulo 17 lo hizo más claro. Dice, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, y aunque es. Estamos viendo que aquellos que no vencen al mundo, que van a adorar la bestia, sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Ahora, por deducción, vamos a inferir o implicar que si está diciendo que los nombres de los que adorarán la bestia no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, entonces, por deducción, podemos decir que los nombres de los escogidos están escritos desde la fundación del mundo. Desde la creación ya Dios tiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida. ¿Okay? Ahora, ese pasaje por sí solo no es suficiente para respaldar eso, pero lo vamos a ver ya mismo. Revelations 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship him, the beast, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Now, 17:8 says it better, clearer. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is. Notice that their names were not written from the foundation of the world in the book of life. Now, we can deduct and hypothesize that if those who will not overcome, those who will worship the beast, their names are not written from the foundation of the world in the book of life, then by deduction we can say then those who are the elect, who are overcomers, their names have been written in the book of life way back before the creation, since the foundation of the world. Now, that passage by itself is not sufficient to say that. So let us see what the rest of Scripture says. And we can read in Ephesians 1, verses 4 and 5. Vamos a ver lo que dice el resto de las Escrituras para respaldar esto. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Hablando de Dios que según nos escogió en Él, escuche, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado. Otras palabras, destinado ya de antemano, desde antes de la fundación del mundo nos destinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Ephesians 1, verses 4 and 5. According as he, meaning God, has chosen us in him before the foundation of the world. When were we chosen? Before the foundation of the world. That we should be holy and without blame before him in love. Having predestined us, meaning
we were destined before the foundation of the world unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos escogidos por Dios. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Before the foundation of the world, you and I were chosen by God. Our names were written then in that book before the foundation of the world. Ahora, hay quienes puedan argumentar y decir, bueno, aquí dice que nos escogió en Él, en Cristo. Y lo que ellos quieren decir con eso es que Cristo es el escogido. Y como escogido, entonces, en el futuro, aquellos que crean en Jesucristo van a ser incorporados en el círculo de la elección. Pero no que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, sino que en el futuro, cuando ellos acepten a Jesucristo, entran en ese plan de elección. O sea, que como Cristo fue escogido antes de la fundación del mundo, aquellos que creen en Cristo, se consideran como escogidos antes de la fundación del mundo. Esa es una de las explicaciones que se dan. El problema que yo tengo con eso es que eso no es lo que dice la Biblia. Porque, número uno, están diciendo que Dios no es el que escoge, el hombre es el que escoge, el hombre es el que tiene la fuerza. Pero en 1 Corintios 1:30 nos aclara eso. Bien sencillo. 1 Corintios 1:30 nos deja saber, porque la duda ahí es, bueno, es solamente los que vienen a Cristo, los que están en Cristo. Una vez que ellos están en Cristo, son contados como los escogidos antes de la fundación del mundo. Pero fíjese que eso no es obra suya y mía, porque en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, por Dios, por lo que Dios ha hecho, por el llamado que Él nos ha hecho, por traernos a Jesucristo, como dice en Juan 6:44, mas por Él, mas por Dios, estáis vosotros en Jesús. Por lo que Dios hizo en ti, que te llamó y te trajo, te incorporó en Cristo, es que tú y yo estamos en Cristo. Volvemos a lo mismo. Dios nos escogió desde la fundación del mundo. Escribió nuestros nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y al llegar el tiempo, nos llamó y nos trajo cumpliendo su elección. And so some people will argue in Ephesians 1 verses 4 and 5 that what it says here is that we are chosen in Him, in Christ. And what that means is that Jesus Christ is the chosen one from the foundation of the world. And in the future, those who believe in Jesus will be incorporated into that circle of election. And therefore, in that sense, they have been chosen since the foundation of the world. It's not that they were chosen individually in the past. It's that they become chosen when they join the circle of election. Well, that sounds kind of nice, but you know what? That gives glory to man. That states that man is the one who chooses and not God. That man is the one who has the power and not God. So the Bible doesn't really apply there. That interpretation does not go with Scripture. As a matter of fact, if you read in 1 Corinthians 1:30, it says the opposite. But of him meaning God, ye are in Christ Jesus. When it says because of him, it means because of what he did, because of what God has done. Because he elected you, he predestined you, he called you. In John 6:44, we see that God brings us. He's the one that brought us. Because of the work that he did in us, we are in Christ. So you see, this goes back to before the foundation of the world.
God planned it, He elected, He predestined, and then He did the work of bringing it so that it could come to pass. The Bible is simple. It's not a book of riddles. You just have to search it. We can't put our ideas into the Bible. No, la Biblia no es un libro de acertijos. No podemos coger un versículo y forzar nuestras ideas en esos versículos. Hay que dejar que ella misma hable. Ahora, hermanos, en Éxodo 32, aquí yo quería llegar. Exodus 32, versículos 31 al 33, verses 31 through 33. Otro pasaje que se usa, hermanos, para refutar una enseñanza tan bonita. This is another passage that is used to refute, to object against such a beautiful teaching from the scriptures. A teaching that shows us the love of God. Una enseñanza que nos enseña el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Dice, entonces volvió Moisés, estamos leyendo en Éxodo 32, versículos 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, o sea, bórrame, arráncame, ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Exodus 32, verses 31 through 33. And Moses returned unto the Lord and said, Oh, this people have sinned a great sin, and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. And the Lord said unto Moses, Whosoever has sinned against me, him will I blot out of my book. Bueno, ahí está claro, ¿verdad? Que el nombre de los creyentes puede ser borrado del libro de la vida si pecan. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí. It's very clear right there, right? There's no way to get around this. The names of believers who sin will be blotted out of the book of life. No, eso no es lo que dice. That's not what it says. Porque número uno, ahí no dice que es el libro de la vida. Number one, it doesn't say there that it's the book of life. ¿Ustedes se creen que ese es el único libro que Dios tiene? Do you think that's the only book that God has? Yo hice una